Diálogos de Virupa, el podcast para mentes insatisfechas. Atrevernos a hacer promesas. Sheila o el cuidado de la mente. Hola a todas y a todos, espero que estéis bien allí donde estéis. No puedo evitar pensar en cómo saludaría a Gloria, con su gracia, con su temple, pero bueno, en este episodio me lo tendré que sacar de la cabeza. Yo me presento, soy Berta, miembro de la comunidad de Casa Virupa desde sus inicios, y os avanzo que no soy ni seré tan ingeniosa, divertida y culta como Gloria. Lo que tenemos en común es que yo también vengo aquí con una chuleta. Pero soy si somos afortunadas porque no todas las piezas de este puzzle han cambiado en el episodio de hoy. Va a funcionar seguro porque hay un elemento que permanece, que es Lama. Hola Lama, ¿cómo estás? Hola Berta, pues encantado de estar aquí contigo. Lama, pues seguramente ya lo conocéis, pero bueno, por si acaso, es el maestro de Casa Virupa, ideólogo y ejecutor de todas las movidas que rodean a esta comunidad de práctica y de vida, y que podréis descubrir fácilmente si nos stalkeáis un poco, si no lo habéis hecho ya. Entonces, hoy dedicaremos otro espacio a la conversación sobre las paramitas, las virtudes o disposiciones que cualquier practicante mahayana, o sea, cualquier persona comprometida con el bienestar de las demás, necesita como el aire. En el anterior episodio hacíais broma entre Gloria y tú sobre este tema de tremenda actualidad que son las paramitas y que a todos nos apasiona, pero no estamos tampoco tan lejos de la verdad. Es un tema de actualidad porque los beneficios de la generosidad, de la atención, de la paciencia nunca pasan de moda y son temas que nos apasionarán si los exploramos. Así que vamos a darles una oportunidad y quien tenga la suerte de ya tenerlos ubicados podrá ahondar en ellos. Gloria y tú, Lama, hablasteis de la generosidad, de este antídoto tan efectivo a nuestra mentalidad de pobreza, a nuestra sensación de carencia continuada, a la maquinaria que crea constantemente nuevas necesidades, que mágicamente encaja con las lógicas capitalistas de la acumulación y del consumo, una casualidad. Y la generosidad es la paramita que, como dices siempre, nos hace cruzar el umbral de la transformación de la mente. Y muy importante, esto me parece precioso, es la que libera la alegría de practicar. La generosidad desbloquea una mente pues, más alegre, más segura, más que se reencuentra con su propia abundancia y los propios recursos y que ve la oportunidad de ver en todas partes. Un estado más abierto a las demás porque ve en las otras potenciales beneficiarias de su acción, receptáculos dignos de sus acciones en vez de competidoras o amenazas y demás. Pues, pasado este umbral, gracias a la generosidad, nos encontramos con Sheila, es la segunda paramita, que se ha traducido como disciplina, como conducta o como ética. Y aquí tendremos que ir con cuidado, porque claro, las palabras disciplina, conducta, moral, de base no suenan bien a nadie. Vaya, a nosotras no nos suena muy bien. Y es normal porque, claro, venimos de una tradición de pensamiento donde en todas, pero donde las palabras no son neutras, sino que son la sedimentación de mucha historia y sobre todo de mucho uso. Pongamos un ejemplo. Si atendemos a algunas de las referencias fundamentales del pensamiento contemporáneo crítico, encontramos la reflexión de Michel Foucault respecto a la sociedad disciplinaria. Foucault intenta entender qué formas coge el poder a lo largo de los siglos, en Europa, en su caso, y describe un modelo de organización social en el cual el poder no se muestra de forma evidente como el castigo del soberano, un rey que dice que le corten la cabeza, ¿no? Sino que nos disciplina en el sentido que normaliza unas conductas y estigmatiza otras de forma silenciosa y constante. Foucault dice que a partir del siglo XVIII, a través de las instituciones como la escuela, la fábrica, el hospital, las prisiones, aprendemos qué es normal y qué es indeseable. Y así se generan, o el poder genera sujetos obedientes y productivos con una vida ordenada, con unas jerarquías claras, en las que cada cual se vigila a sí mismo. Esto sería la sociedad disciplinaria, ¿no? Es sujetos que han internalizado lo que está bien y lo que está mal, de tal forma que es muy difícil criticar estos valores porque ya no se encuentran en un combate explícito externo contra los poderosos, ¿no? En una lucha de voluntades entre, pongamos, pues, el pueblo y el soberano, sino que esa voluntad de los poderosos se ha inmiscuido en nuestra propia psique. Por lo tanto, hemos devenido nuestros propios vigilantes.
Teniendo en cuenta esta, entre otras, pero bueno, esta puede ser una referencia importante, no es de extrañar que la palabra disciplina nos suene fatal, porque nos liga con esta imposición autoritaria disfrazada de orden y de cordura, contra la cual protestan muchas reflexiones críticas. Y mucho esfuerzo tiene que ver con distanciarnos de estas disciplinas impuestas que hemos comprado sin quererlo ni beberlo. Pero como os podéis imaginar, nosotras no veníamos aquí a hablar de esto. Sheila no tiene nada que ver con todo esto. Tiene que ver con generar ciertos hábitos, sí, con normalizar ciertas conductas, es verdad, pero en ningún caso pretende hacernos más sumisas a instancias externas. Sheila solo funciona desde la comprensión de aquello que nos conviene para estar bien, más allá de encajar socialmente. Esto siempre lo dices tú, ¿no? Que el budismo no pretende hacernos como funcionales y encajar en la sociedad. Sheila es una base para seguir generando más comprensión, más lucidez y más capacidad de discernir. Sheila pone nombre a una capacidad humana loable de dar consistencia y dirección a nuestras vidas a través del compromiso, de la fuerza de hacer promesas. Así que también desde el pensamiento contemporáneo vamos a empezar este podcast con un texto que nos permita acercarnos a Sheila desde otro ángulo. Las promesas ocupan un lugar poco importante hoy en la manera como nos vinculamos a las demás, en el amor, en las profesiones, en la vida social y política. Hacemos muchos proyectos y muy pocas promesas. Y las que hacemos o escuchamos hacer son poco o nada creíbles. Quizás sea que las promesas que no llegamos a hacer las proyectamos en las cosas, en los símbolos y a veces en los demás. Las promesas que no hacemos están en los objetos que consumimos. Vivimos entre promesas que no hacemos y cuando no se cumplen, como no sabemos de dónde vienen, no sabemos a quién reclamar. Nos quedamos solos con un sentimiento de fracaso no correspondido. Hacerse promesas parece un gesto antiguo, un gesto romántico o caballeresco que se pierde entre los recuerdos de la inocencia juvenil. Hacer una promesa verdadera se ha convertido hoy en un gesto entre incómodo e inesperado. Prometer es una acción que se hace con la palabra y que de la nada hacen nacer un vínculo y un compromiso capaces de atravesar el tiempo y reunir en una sola declaración pasado, presente y futuro. Pero ¿cómo prometer nada si ponemos el futuro en peligro? Esta es la pregunta del sentido común. Sin futuro no hay promesas. Podemos darle la vuelta. ¿Qué futuro podemos tener si no nos atrevemos a prometernos nada? Las promesas se abrazan a la incertidumbre, porque sabemos que pueden no llegar a realizarse, pero no se someten a ella. Quien hace una promesa sabe que no todo es posible, pero no todo está acabado. Hacer una promesa es interrumpir el destino, es afirmar con convicción una verdad que desafía el peso de la realidad. Bien, pues este es un trocito del prólogo del ensayo El tiempo de la promesa de Marina Garcés, que es precioso. Y al que vamos a volver dentro de nada, pero antes de acercarnos, aproximarnos a Sheila desde esta capacidad inesperada, esta capacidad incluso incómoda, rara, extraordinaria en nuestros tiempos, de atrevernos a hacer promesas y de sostener o proyectar que podemos sostener nuestros compromisos, antes que nada me gustaría tender un puente entre la generosidad, la virtud de la que hablamos, la que hablasteis en el anterior episodio, y Sheila. Si el primer antídoto a nuestra inseguridad, cerrazón y confusión era la generosidad, con beneficios tan sorprendentes y rotundos como los que comentabais en el anterior episodio, ¿no? La alegría, la sensación de abundancia, el brillo de las otras como receptáculos de la acción, no como competidoras y demás, ¿por qué alguien que practica la generosidad necesita Sheila? ¿Cómo se da esta relación entre las dos paramitas que hemos presentado hasta ahora? Y de esta forma, Lama, quizás puedes presentar un poco Sheila también. Sí, hay que entender que la relación entre las paramitas es gradual, es causal también en muchas ocasiones. O sea, es una manera de trabajar como que tiene mucho sentido. Primero, aplicando la primera paramita, decíamos que es la más accesible, para luego, con una mente ya entrenada en hacer gestos que, digamos, provocan o agitan el avispero, ¿no? del egocentrismo, porque empiezan a confrontarlo directamente
haciendo que se desprenda de aquello que hemos reconocido como propio o aquello que hemos dado importancia, como girando la jerarquía, ¿no? de lo importante, combatiendo la inercia de la narrativa autocentrada. Una vez hemos reblandecido el territorio, porque la generosidad sobre todo sirve para eso, para dar un tono a nuestra mente, para sacarnos de este lugar de estrechez, entonces hace falta algo que nos dé una cierta consistencia. No habrá camino posible si no hay consistencia. Y consistencia en realidad es aprender a tener una relación con nuestra propia mente un poco manejable, un poco sólida. Es decir, que no sea imposible entender qué es lo que nos pasa, o que no sea imposible penetrar o ahondar en los estratos de nuestra mente. El acceso al autoconocimiento, el acceso a nuestra mente, se va a dar siempre a través de una mente con Shila, o una mente suficientemente, llamémoslo, disciplinada, o suficientemente como cuidadosa, atenta, porque a veces se pone esta metáfora, ¿no? Es como un mar agitado, la mente que no tiene Shila, ¿no? En cambio, una mente con Shila es una mente que, como un mar pacificado, calmado, en que puedes ver bastante lejos, puedes ver bastante en profundidad, ¿no? Entonces, aplicar una serie de pactos con uno mismo, aplicar una serie de pactos con aquello que te parece que tiene sentido, intentar estar a la altura de esos pactos, intentar tener esos pactos como referencia, nos va a dar mayor transparencia, le va a dar mayor transparencia a nuestra mente para entonces poderla tratar y poderla manejar. Entonces, quizás como a modo de resumen, para entender que, de una manera muy sencilla, qué es Shila desde nuestra tradición contemplativa, qué es esta conducta o esta disciplina, en realidad se puede resumir en 3 grandes gestos que apuntan a lo mismo, que parten de lo mismo, pero nos permiten entenderlo desde 3 diferentes ángulos, de nuevo, en este caso también progresivos, que es no dañar, es decir, intentar no poner en marcha acciones dañinas hacia los demás o hacia la propia mente, ¿no? Proteger o sea, dar condiciones para la lucidez, ¿no? Y luego, que es lo que llamaríamos como Shila de restricción, intentar no cometer acciones negativas. Luego está la acumulación de virtud, es decir, hacer todo aquello que va en consonancia con lo que hemos visto que tiene sentido, o con lo que desde esta tradición contemplativa diríamos que nos acerca más a lo que hay, o de manera no distorsionada, ¿no? Es decir, todo aquello, por ejemplo, que tiene que ver con la interdependencia, los cuidados, atender a los demás, todo tipo de acciones virtuosas, ¿no? Poner en marcha aquello que es virtuoso. No basta solamente con abstenerse, que es el primer gesto, sino también esta revisión ética o de conducta incluye generar hábitos de claridad, de generosidad, de como paciencia, otras paramitas que podríamos incluir aquí, pero el hecho de querer ponerlas en marcha y sostener ese compromiso, ese pacto con uno mismo, ¿no? Con el camino, es lo que digamos es la segunda parte, la segunda categoría. Y la última es lo que consideramos sila de beneficio a los seres, que es cuando la ética culmina, o esta revisión de conducta culmina en el compromiso de actuar para el bien de todos los seres de manera ecuánime, ¿no? Es decir, ya desplazamos la revisión de conducta del plano más personal o autocentrado, lo que puede ser bueno para mí o lo que puede ser bueno para quien tengo
digamos, para quien reconozco, para quien está en mi círculo moral, ¿no? Mm, Y lo trasciendo. mm, Voy al campo como más amplio, ¿no? Casi incluso podríamos decir que suelto un objeto de referencia reconocible para hacer que mi objeto de referencia esté siempre abierto, ¿no? mm, O sea, que sea lo que sea que se ponga en el foco de mi conciencia, mm, tenga un compromiso con mi conducta hacia ello. mm. Claro, aquí la Maya estabas haciendo mención al voto del Bodhisattva, al voto de la Bochita, este Mm. compromiso con el bienestar de todos los seres y no únicamente el propio. Ujú. Vamos a llegar ahí porque es imposible hablar de las paramitas sin hablar de esto, es como el marco que lo engloba todo. Antes quizás, y para poder también conectar un momento con el texto que hemos leído de Marina Garcés, em, sí que se ve claro, al final acaba diciendo algo así, como que hacer promesas es una forma de desafiar el peso de la realidad, ¿no? O de no, como no resignarnos al destino de cómo son las cosas, cómo están dispuestas ahora mismo. Y normalmente parece que esta capacidad de comprometernos, de la que tú también hablabas, ¿no? La consistencia, los compromisos que tomamos, tiene que ver con hacer un cierto pulso a la realidad. Y a menudo el pensamiento occidental ha entendido esta resistencia eminentemente como una resistencia externa, ¿no? A las injusticias sociales, a los sistemas de explotación, al dolor que nos infligimos unos a otros. Y creo que podría estar bien situar el pulso que el Dharma hace a la realidad, porque hay pulso, Mm. pero es interesante ver qué es lo que busca combatir eminentemente, cuáles son los problemas cuyo antídoto, diríamos, es Shila, o por qué necesitamos referencias que contengan ciertos impulsos reactivos que tenemos. Así, si nos pudieras situar un poco más. O sea, lo que nos pasa de manera inercial, y creo que está bien matizarlo, el pulso que tiene el Dharma o el budismo no es con la realidad, es con la inercia circunstancial que intentamos reivindicar una y otra vez, que poco tiene que ver con la realidad. O sea, lo que le pasa, lo que decide nuestra mente y lo que nos propone como lo real o lo familiar, ¿no? Lo habitual, no es en realidad la naturaleza de nuestra mente o la realidad última, como se explica desde el contexto de la filosofía madhyamaka, ¿no? Es decir, que la inercia de nuestra mente nos está proponiendo una experiencia que está totalmente sesgada y filtrada por los ejes de las narrativas autocentradas. Y por lo tanto, el pulso es sobre todo hacia el producto que sale de estas narrativas autocentradas. Lo que estamos percibiendo siempre desde esta radical subjetividad, poniéndonos siempre en el centro, en un lugar de importancia en relación a las demás, utilizando a las demás como em, puntales de nuestra identidad, como atributos de nuestra persona, es en realidad poco tiene que ver con lo que en realidad hay, ¿no? O sea, lo que es una experiencia y es innegable y por lo tanto hay que saber gestionarla y tratarla, no podemos descartarla porque simplemente no es lo que hay en realidad o porque simplemente está filtrada, pero una vez filtrada es la experiencia que estamos teniendo y es innegable, entonces hay que tratarla desde ahí, por eso hay tantos antídotos y tantas propuestas que salen de esta tradición contemplativa que apuntan a cómo gestionar esta realidad, pero en ningún caso el Dharma descansa en que esa es la realidad, y el pulso tiene más que ver con precisamente todas estas disonancias que salen de una mente, digamos, distorsionada, que no con lo que hay más allá de esa distorsión. ¿Qué hay más allá de esa distorsión? Lo que dice el Dharma, lo que podemos intentar entender o incluso tener pequeñas atisbos, pequeños destellos de lo que hay en el fondo, si hacemos suficiente meditación o hacemos retiros, nos exponemos a prácticas de sabiduría, ¿no? y de contemplación, es algo mucho más, en realidad, liberador, que es una red, es una propuesta contingente, es una realidad interdependiente, ¿no? Por lo tanto, no una realidad donde hay un peso gravitacional en el yo o en nuestra identidad, sino es algo un poco, digamos,
digamos, como que tiene más sentido cuando lo piensas dos veces, que es que nos sostenemos de manera interdependiente, ¿no? Es decir, que digamos, surge de manera coemergente, ¿no? Lo que hay, el objeto de nuestra mente y quien observa, ¿no? Nosotros como observadores surgimos de manera coemergente. Si no hay observador, no hay objeto, y si no hay objeto, no hay observador. Entonces, esto es una manera de decir que no hay nada que existe de manera separada y que el compromiso que tenemos en primera instancia con nuestra propia mente como practicantes del Dharma es recordar en todo momento que no somos lo más importante, que nuestro sistema va siempre por una cuestión de supervivencia, por hábito, por una cuestión de familiaridad, va a intentar reivindicar que lo importante de esta película que estamos viviendo somos nosotros, nosotras, yo, ¿no? Pero no es así. No es que. No es así, porque la realidad es interdependiente y. am, ah, Asumiendo esto, el primer compromiso es con lo que hay más allá de esa distorsión. Si nos quedáramos en este nivel, pues sería un poquito difícil o abstracto de practicar. Y esto en concreto, ¿cómo se manifiesta? Pues, por ejemplo, teniendo una relación más afianzada con la práctica de la generosidad, ¿no? Que es justo lo que hablábamos o sea, es la primera paramita. Es decir, ya no es una cuestión de intentar ver las virtudes de la generosidad e intelectualizar cada 2 por 3 cómo debería funcionar nuestra mente cuando está más abierta o más inclinada hacia, pues eso, salir de las dinámicas autocentradas, sino es, y por lo tanto, como ver si nos apetece o no practicar una vez estamos entendiéndolo, sino el compromiso y lo que marca la diferencia es asumir que vas a intentar ser generoso, generosa, te apetezca o no. Lo entiendas más un día o lo entiendas menos, porque en última instancia sabes que lo que, digamos, la literatura que se va a gestar en torno a el análisis o de un antídoto va a depender de cómo nos esté dando, de cómo nos hayamos despertado y de qué luna esté, ¿no? En este momento y que yo qué sé, qué influencia estemos teniendo de lo que sea, ¿no? Porque nuestra mente es así de volátil y precisamente eso es lo que estamos intentando combatir. Por lo tanto, no podemos contar con la estabilidad de nuestra mente. Lo que hoy nos parece muy importante, y esto pasa muy a menudo con la gente que decide meditar, como una especie de arrebato, como de calentón momentáneo, ¿no? Como como quien se casa en Las Vegas, ¿no? Y coge un compromiso impulsivo ¿no? Como frenético, y extraordinariamente circunstancial con la meditación, ¿no? Y dice, esto es increíble, esto me va a salvar, porque de golpe se están dando unas circunstancias que te llevan hacia allí, pero de golpe, cuando eso cambia, cuando eso se transforma, cuando ya, pues, cuando esa persona te devuelve el mensaje o cuando vuelves a encontrar trabajo, eso que te parecía tan extraordinariamente necesario en tu vida, eso que pensabas que de golpe le daba sentido a todo, ya no te parece tan necesario, ¿no? Entonces, no podemos contar con estos momentos de lucidez espontánea o puntual que tiene, ¿no? Eventual que tiene nuestro sistema. Tenemos que generar algún tipo de compromiso con lo que con la lucidez momentánea, y eso significa asumir que a veces nos va a apetecer y a veces no nos va a apetecer, que a veces lo vamos a ver más claro y a veces lo vamos a ver menos claro. Y es como asumir la duda o el desánimo dentro de la ecuación, ¿no? Y que eso no va a pillarnos por sorpresa. Vamos a avanzarnos a cómo funciona nuestra mente, porque vamos a entender que precisamente lo que estamos combatiendo por encima de todo es su falta de consistencia. Claro. Perfecto, vale, clarísimo. De hecho, yo te quería preguntar por la primera cualidad que se describe de Shila,
que es justo esta capacidad del compromiso. O sea, y aquí vamos a avanzar un poco más porque justo nos has podido dar la clave de por qué necesitamos compromisos, que es justamente porque contamos con el carácter volátil y poco fiable de nuestra mente ahora mismo y de su tendencia autocentrada y pues su capacidad, su inercia de separarse de cómo son las cosas en realidad. Como referencia para este episodio vamos a utilizar todo el rato el libro paradigmático del Mahayana, que es A nivel de las paramitas, que es el Bodhisattva Charyavatara, traducido como El camino, la práctica del Bodhisattva, del maestro indio Shantideva, del siglo VIII, perdón. Es un ejemplo definitivo de que las paramitas no pasan de moda, porque este libro sigue siendo de referencia, es un manual de práctica para la gente, para nosotras, sin duda. Y no olvidemos que es una recolección y una síntesis de las enseñanzas del Buda que son un poquito, digamos, previas al siglo VIII. Total, sí. O sea, todavía mucho más antiguas. Y de hecho hay un grupo de estudios que estás guiando ahora en el que estamos a punto de tratar Shila, justo ahora después de la generosidad. O sea, lo digo porque esto requiere claramente más un tratamiento más en profundidad, pero bueno, este podcast al menos servirá como introducción. Pues para que os hagáis una idea, este manual de práctica paradigmático, el Bodhisattva Charyavatara, tiene 10 capítulos y 2 de ellos están dedicados a Shila. De hecho, es la única paramita a la que se dedican 2 capítulos. El primero se llama el cuidado de la mente, y el segundo se llama introspección vigilante. Entonces, entrando en el primero, aquí es donde se enfatiza la importancia de ser capaz de sostener un compromiso, una promesa, un voto, y no un voto cualquiera, sino, como decíamos antes, el voto de la bodhicitta, que es la resolución de liberarnos al máximo de nuestra confusión, de nuestra reactividad, de nuestra tendencia autocentrada, para poder ser verdaderamente de beneficio para los demás seres. Y aquí vemos que Shila tiene esta relación tan estrecha con los preceptos, ¿no? Con los compromisos que tomamos. Y resulta que la práctica de tomar votos es muy importante en el Buddha Dharma, porque nos permite tender un puente entre aquello que deseamos y lo que nos pasa ahora, ¿no? Entre el presente y sus cadenas y este futuro que queremos, como diría Garcés un poco. La promesa, por lo tanto, aúna lo que hemos entendido que queremos y nos conviene y lo que nos pasa, sin obviar todas las emociones aflictivas y inercias que tenemos, sino abordándolas frontalmente, sin que sean una condena, sin que sean un destino, sino que sean justamente pues, la razón de tomar un voto. Entonces ya sabemos que a muchas nos incomoda o nos puede incomodar hablar de votos y de propósitos y todo eso, porque muchas veces pues, nos habrán asaltado estas preguntas de ¿por qué no mantengo propósitos, promesas, ¿no? que son importantes para mí, que claramente veo que me convienen, pero igual no puedo con ellas? Entonces un poco lo has dicho ahora, ¿no? Es que tenemos esta volatilidad de serie que podemos combatir, pero que requiere consistencia. Dice Shantideva que sin atención, sin guía, sin norte, sin camino, que ordene los compromisos, somos como alguien perturbado por un encantamiento. Dice él, como si mi mente hubiese sido anulada por completo. No sé qué es lo que me sume en esa necedad, qué es lo que se apodera de mí. Entonces, asumiendo que necesitamos lo que tú decías, ¿no? Necesitamos consistencia, hay mucha volatilidad en nuestra mente, hay mucho hábito básicamente. Hay otro tema interesante, que es que los votos tienen un elemento social en nuestra tradición. O sea, que aunque el voto es eminentemente interno, Jay Garfield, por ejemplo, en su libro Buddhist Ethics, señala que es una práctica social que se ritualiza en un contexto colectivo, que incluye la mirada de los demás, que él dice literalmente es una práctica social que cuenta con el factor mental de la vergüenza moral. Lo estoy poniendo difícil, ¿eh? Entonces, Lama, te lo he dejado un poco mal, pero confío que tú podrás gestionarlo, porque es una duda común de cualquier occidental medio que se acerque al budismo, ¿no? ¿Qué pasa con el arrepentimiento, la culpa, la vergüenza, la presión grupal? ¿Qué papel juega el otro como testigo de nuestros compromisos? Sí, o sea, creo que hay que contar de entrada y hacen bien pues Jay Garfield y todos los que nos recuerdan cuál es el contenido mental de nuestra mente, ¿no? Que hacen una alusión a la psicología budista y a cómo el Buda describe los diferentes factores de la mente para justificar la propia práctica. O sea, la gracia es que nuestra mente tiene vergüenza moral, nos guste o no. No solamente vergüenza moral, el budismo distingue entre vergüenza moral y miedo moral. O sea, son como 2 grados, 2 niveles de un mismo gesto, ¿no? O un mismo gesto que tiene 2 tiempos y 2 profundidades, que en realidad sirve fundamentalmente para aprender
de nuestros errores, para corregir aquello que nuestro sistema ha plantado, pero que no tiene sentido seguir perpetuando. Y esto es algo que, digamos, hay que utilizar a favor de cualquier aprendizaje que deseemos hacer, sea aprender a tocar un instrumento, sea desarrollar cualquier oficio o aprender a ejercitar nuestro cuerpo. Tenemos que aprender a través del error, asumiendo que hay que discernir el error, manteniéndole, ¿no? digamos, manteniendo la tensión de la conciencia del error y de esa incompetencia. Si no sabemos, no podemos asumir y sostener nuestra incompetencia, va a ser muy difícil que podamos cambiar absolutamente nada. Entonces, esa incomodidad no nos la podemos ahorrar. Lo que hacen los votos o los compromisos es establecer un parámetro de contraste muy claro para entender digamos, cuál es nuestra referencia en relación a la vergüenza moral. Lo que hacen los votos, siendo una práctica social, es que los demás se convierten en garantes de ese compromiso que tú mismo has cogido con tu propia mente, pero que vas a ayudarte de los demás y de esa presión social que estimula el factor mental de la vergüenza moral para querer cumplir con aquello que has dicho que querías cumplir. Y si no, vas a sentirte mal, ¿no? Vas a tener un momento de incomodidad psicológica. Y esa tensión es, digamos, oro, porque nos va a permitir reevaluar de entrada, porque siempre dudamos cuando nos sentimos mal, si estamos, ¿no? Si están bien nuestras referencias, si está bien nuestra brújula, si estamos atinando, si el camino tiene sentido. Seguramente en los momentos de inmadurez vamos a tirar hacia ahí, y luego en los momentos un poquito más de madurez nos vamos a saltar ese primer episodio de, digamos, de arrebato, ¿no? En contra de la propuesta, y vamos a ir directamente a lo que sigue, ¿no? ese primer episodio de berrinche, que suele ser, pues, entender que sí, que yo me había comprometido pues a meditar cada día, o yo me había comprometido a no poner en marcha determinadas aflicciones, o yo me había comprometido a sostener pues un nivel de generosidad, y cuando no estoy cumpliendo noto como un cierto malestar, porque no es una promesa que solamente he cogido conmigo mismo y con mi práctica, sino que de alguna manera lo he hecho extensivo a la comunidad de practicantes, ¿no? Y hay gente que me ha visto comprometerme con unas determinadas prácticas, o que he visto que me comprometía con una manera de querer tratarme a mí mismo, al mundo y a las demás, ¿no? Y es extraordinariamente útil, ¿no? A veces tenemos este debate, bueno, debate no, porque para nosotros no es un debate, porque sabemos que nos funciona, pero hay personas que intentan introducir este debate cuando en los grupos de meditación, a veces, sobre todo al principio, en los primeros cursos, ¿no? En el grupo de meditación semanal de Casa Virupa, intentamos proponer el reto de 21 días para generar este hábito de 21 días meditando, para que haya una cierta sensación de cuando estamos aún en ese momento de inconsistencia un poco y de meditar no todos los días y tal, para que la gente pueda tener la experiencia de poder hacerlo y de entender que no había para tanto y que eso se puede conseguir y tal. Sí. Y utilizamos el elemento de presión del grupo. Total. Deliberadamente. Sí. Entonces la gente dice, es que claro, me siento peor, es que no me gusta la presión. Es que, perdona, pero esta presión y todos estos mecanismos intentan acompañar una decisión que tú habías tomado ya. Entonces, en el momento en el que se cuestiona o pesa demasiado la presión, es que se pone en duda la decisión que estabas tomando tú en primera instancia. Pues claro, resulta que quizás no querías meditar tanto, ¿no? Porque cuando eso lo tienes claro, cualquier ayuda la celebras, cualquier ayuda
es indispensable, ¿no? Y es digna de celebración y de regocijo, ¿no? Qué bien, porque mira, yo quería ir hacia allí y simplemente me están ayudando, me están empujando a llegar allí, ¿no? Cuando eso no sucede, cuando no teníamos tan claro si queríamos ir o no, entonces notamos los elementos, ¿no? que debían ser de ayuda como elementos pues disruptivos y de presión y incómodos y tal, ¿no? Y ahí es interesante porque nos confronta con el compromiso o la cercanía que tenemos con nuestro objetivo. Y esto es una de las cosas quizás clave en toda esta reflexión que podemos hacer cuando nos ayuda la conducta o cuando nos ayudan los votos, los pactos, etcétera, cuando tenemos el objetivo cerca y claro. O sea, yo me refiero a cerca, cuando hablo de objetivo normalmente, lo habré hecho en numerosas ocasiones en los podcasts, cuando hablo de tener el objetivo cerca, me refiero a tenerlo nutrido, a saber muy bien dónde quieres ir y por qué tiene sentido ir hacia allí. Si no tienes muy al día esta reflexión, rápidamente va a ser incómodo el proceso porque hay muchas partes de esta propuesta que nos van a incomodar porque van a confrontarnos con nuestras inercias y van a hacer que cuestionemos hábitos que tenemos muy integrados, y el momento de ponerte un espejo delante y preguntarte por qué sigues haciendo o por qué haces en primera instancia algo que claramente genera sufrimiento o malestar y tal, es siempre incómodo. Entonces tienes que tener muy claro que tiene sentido ¿no? la meta o el resultado, que el objetivo merece todo este esfuerzo, porque si no lo tienes claro va a ser siempre, se va a convertir en algo que dinamita, ¿no? volatiliza nuestra práctica, que es en sacrificio. Entonces, cuando empezamos a practicar en términos de sacrificio, meditar en términos de sacrificio o de culpabilidad, entonces se ha roto. Se ha roto los fundamentos de la práctica. El Shantideva mismo habla de la importancia, y lo hablaremos más adelante con otras paramitas, pero la importancia de tener una mente conectada con la alegría o estados como más descansados, más expansivos de la mente, que sin los cuales, dice muy directamente, es imposible el logro espiritual. Si no tienes una mente alegre, va a ser prácticamente imposible desarrollar un fruto espiritual, o sea, desarrollar sabiduría y desarrollar la compasión que nos interesa. Total. Solo pensaba que quizás la gente no sabe esto del reto de 21 días. Como para poner un ejemplo de lo que estábamos comentando, es un compromiso de meditar durante 21 días todos los días, pero que es un compromiso grupal. Es decir, que si en grupos de 12, 15, 20 personas alguien no medita todos los días, todo el mundo tiene que repetir este compromiso, ¿no? Se renueva y se vuelve a empezar desde cero. Da igual si estamos en el día 19, si alguien falla, todos empezamos desde el principio. Con lo cual, efectivamente, estamos tocando estos elementos como más inerciales de presión social y de no querer quedar mal o de no ser quien falla y tal, para al final conectarnos con algo que ya habíamos decidido desde otro sitio, bastante más lúcido, ¿no? Pero que ayuda. Sí, total. Pues bien, con eso podríamos hablar de la otra cara de Shila. O sea, hemos hablado ahora de este elemento más de compromiso, ¿no? De dar un poco de consistencia. Esto es imposible sin algo de lo que tú ahora estás hablando, que es este espejo que nos ponemos delante, que son la atención y la introspección. Entonces, el segundo capítulo que Shantideva dedica a Shila se llama justamente la introspección vigilante. No querría detenerme mucho aquí porque tenemos otro podcast en el que hablasteis mucho de la meditación y seguiremos hablando de ello constantemente. Tiene algunos versos bonitos. Aquí quería leeros uno que de forma muy clara él dice que, bueno, hagamos lo que hagamos de bueno, hayamos sido muy generosos o no, si no tenemos una cierta capacidad de atención, o sea, si no estamos conectados con lo que nos está pasando, si no vemos lo que ocurre en nuestra mente, dice, el ladrón de la atención se va a llevar todos nuestros logros y buenas intenciones, ¿no? Por eso Shantideva dice, cito, a los que desean proteger su mente, con mis manos unidas les ruego que mantengan la atención y la introspección aún a costa de sus vidas. Bueno, tiene cosas así todo el rato. Este es un libro precioso. Entonces, de ahí quería sacar una imagen preciosa de las que más se conocen del Bodhisattva Charyavatara, que es la del leño, y que nos permite activar un gesto, o sea, la atención y la introspección nos permiten activar un gesto muy denostado
o muy negativamente connotado en nuestra cultura, que es el de la contención. Vamos de esto, y estamos hablando de disciplina, vergüenza, contención, bueno, todo de términos que se tienen que resignificar en nuestro contexto. Y aquí me quería permitir reproducir a trozos esta imagen, que conoces también. Cito con Cortes, dice: cuando sienta apego o deseo de enfadarme, cuando mi mente esté salvaje, burlona, llena de orgullo o arrogancia, cuando desee exponer los defectos ocultos de otros, revivir discordias o engañarlos, cuando desee riquezas, honores, fama, cuando quiera desentenderme de beneficiar a los demás. Si surge la impaciencia, la pereza, el miedo, la arrogancia, la charla sin sentido, la parcialidad hacia los míos, en estos momentos permaneceré como un leño. Todo esto pueden ser, pues, lo que estabas diciendo al principio, nuestras tendencias egocéntricas manifestándose. Cuando todas ellas se manifiesten, si estamos atentas lo podremos ver, podremos aplicar contención. Me gustaría, Lama, que nos ayudaras a reivindicar el valor de la contención, sin tampoco validar o caer en la represión y en la doble moral y todo eso de lo que tampoco nos hemos liberado por muy jóvenes que seamos como generación. No, en este sentido creo que es importante, o sea, creo que es un buen momento para hacer una nueva reivindicación de la honestidad, una enésima reivindicación de la honestidad. No hay práctica sin honestidad. Es decir, todo esto tiene sentido porque nosotros estamos comprometidas personalmente ¿no? O sea, libremente por nosotras mismas, porque entendemos por nosotras mismas que esto tiene sentido, a aplicarnos determinados antídotos, hacerle un pulso a esta mirada sesgada o tergiversada de la realidad, autocentrada de la realidad. Pero es una cosa propia, es una cosa que nadie nos está obligando y que si no lo estamos haciendo tenemos que saber también cómo asumirlo, ¿no? Tenemos que poder discernir cuando estamos practicando de cuando no estamos practicando, por la salud de nuestra práctica, porque si decimos que estamos practicando cuando no lo estamos haciendo, vamos a acabar asumiendo y asimilando que la práctica es una cosa que no es. Y vamos a intentar, entonces vamos a reivindicarle los resultados que jamás nos podrá dar una cosa que nos asemeja a la práctica. Si nosotros decimos que estamos practicando conducta y sosteniendo unos determinados pactos con nosotras mismas y con las demás que no íntimamente no hacemos, no podemos pretender que eso tenga frutos en nuestra mente, no podemos esperar resultados entonces, ¿no? Entonces, creo que esto es importante y el Dharma, digamos, tendría que verse siempre extraordinariamente alejado de estas dinámicas de doble moral, porque no hay proselitismo, no hay imposición, es uno mismo que decide practicar, es uno mismo que decide refugiarse. Luego puedes caer en la trampa de la presión social, puedes caer en la trampa de... Entonces seguro que hay alguna persona, algún alumno que ha dicho que ha hecho la meditación para no defraudar a sus compañeros y no volver a empezar el reto. Esto nos rompe el corazón. Eso, tan solo pensarlo nos rompe el corazón, pero eso, claro, forma parte, ¿no? Bueno, ahí está, o sea, qué es lo que plantas, ¿no? Como practicante, y es muy peligroso incluso hacerlo ya desde el principio. Hay que saber revertirlo y tener la capacidad de poder explicitarlo y airearlo. ¿Por qué es esto? Al final es el Dharma, como bien sabéis y sabemos y lo hemos dicho 1000 veces, es extraordinariamente responsabilizador y tiene solo sentido si le ves, pues eso, si lo estás viendo por ti mismo, por ti misma y aplicas, ¿no? Es muy autónomo, ¿no? Entonces, asumiendo esto y por lo tanto asumiendo que no puede haber esta doble moral o que no debería, o sea, que descartando esa posibilidad, si asumimos que el gesto de práctica es un gesto siempre autónomo y responsable, y por lo tanto que quien practica va a querer ver de verdad qué es lo que está pasando y va a querer ver de verdad qué es lo que le aleja de esos compromisos que tiene, veamos, Shantideva define o dice que la manera de cuidar la mente es a través de la atención y la introspección, porque dice que la manera de cuidar la mente es no dejar que perpetúe o que ponga en marcha dinámicas no virtuosas. Entonces, la única manera de vigilar la mente es a través de la atención y la introspección. O sea, es a través de saber atender qué es lo que le está pasando, o sea, llevarla al presente y tener la capacidad de entender qué es lo que se está manifestando en ese foco, ¿no? Son las dos cualidades que tiene nuestro gesto, digamos, de meditativo, contemplativo, atencional,
que es generar un cierto foco y darle una cierta nitidez al foco, ¿no? La atención y la introspección. Entonces, ¿qué nos interesa de llevar nuestra mente, o sea, de tener nuestra mente controlada, ¿no? Que esto es lo que... O sea, que es una manera bonita que a veces se explica, es decir, estar cerca de nuestra mente o saber lo que le está pasando a nuestra mente. Cuando no estamos cerca de nuestra mente o no sabemos lo que le está pasando, es decir, cuando no hay atención e introspección, nuestra mente simplemente reacciona y simplemente se deja llevar por sus inercias y va decidiendo sin un criterio que le permite trascender de sus dinámicas habituales, que le permite generar un cierto margen de maniobra a aquello que le hace reaccionar, ¿no? Entonces, es extraordinariamente importante poder generar ese espacio de cuidado, de atención y de introspección para entonces introducir pues criterios alternativos para poder cambiar la dinámica de nuestra mente. Es el eslabón, como en las enseñanzas de los 12 eslabones de originación dependiente, de la contingencia de la mente o de los fenómenos, ¿no? Entender cuál es el eslabón más débil para poder actuar ahí y hacernos salir del ciclo de existencias, ¿no? O sea, de samsara, de esta manera de percibir el mundo y la experiencia que nos va encadenando, que nos va atando cada vez más, precisamente porque queremos estar bien y no sabemos cómo, vamos enfangándonos y hundiéndonos más en esas arenas movedizas, ¿no? Entonces, la conducta tiene una función principalmente protectora de la mente. Y es importante ver qué es lo que queremos proteger, porque podría ser siempre en negativo, pero fijémonos, lo que se pretende desde el Dharma es proteger la mente, por ejemplo, del remordimiento. Es decir, no es solamente tener un contraste, como decíamos antes. Esto sirve de entrada, es decir, yo me he comprometido a ser generoso. En el momento en el que no soy generoso, veo mi estrechez de mente, mi pobreza de mente y digo, ya he vuelto a hacerlo. Eso nos permite aprender y es muy importante, pero por otra parte, eso nos está frenando o nos está contaminando un cierto estado mental que queremos conquistar, que es más amplio y más brillante, por decirlo de alguna manera. Y no es que no tenga tacha, no es que tengamos que ser perfectas y perfectos, pero es muy diferente una mente que se siente congruente, que se siente coherente, que siente que está haciendo lo que tiene que hacer, que una mente que continuamente está con remordimiento, dudando de lo que, ¿no? de si tiene sentido o no y tal. Entonces, esto es un poco confuso porque, claro, de entrada nosotros partimos de una inercia cuando no hay Dharma, donde intentamos disociarnos de nuestra conducta y, por lo tanto, aunque estemos haciendo cosas que no nos acercan a estar mejor, es como que lo vemos menos. Cuando empezamos a practicar, ponemos referencias y contraste y entonces lo vemos más. Entonces eso podría parecer que de entrada nos aleja de este estado más de paz y armonía y tranquilidad, que quizás teníamos más antes cuando simplemente hacíamos lo que nos salía de donde fuera pero como estábamos disociándonos, pues daba igual. Aunque en el fondo, evidentemente, había esa sensación, que es la importante, de desencaje vital, de desasosiego, de falta de sentido y tal, ¿no? Entonces, hay que asumir que hay un momento de un poco de torpeza donde vamos viendo que hay unos hábitos que nos alejan, pero nos va a llevar a un lugar de más, a medida que vayamos aprendiendo de esos errores y remediándolos, a medida que vayamos cambiando nuestra manera de relacionarnos con las cosas y haciéndola más armoniosa y coherente con aquello que estamos pretendiendo, con la generosidad, con la paciencia, con la benevolencia, siendo pues gente quizás más cuidadosa, no pasiva pero ¿no? incluso más comprometida con las cosas, cuando de golpe nos vemos menos pasotas, más comprometidas, ¿no? Menos estrechas de miras y más flexibles. Eso genera, desde una sensación de coherencia y de congruencia, pues mucha paz mental, ¿no?
Y eso es una de las cosas que pretende proteger el cuidado, la segunda paramita. Este estado de no remordimiento, ¿no? Tener una mente libre de remordimiento, porque es una mente más alineada o afinada con aquello que pretendemos. Luego, eso nos lleva o conecta directamente con la falta de agitación mental. El remordimiento por sí, antes decíamos, nos puede ayudar a aprender. El tema es que demasiado remordimiento o mucho remordimiento, si solo nos quedamos en esta primera fase de la que hablaba, cuando empezamos a practicar, eso da muchísima agitación mental. Claro. Y lo que pretendemos precisamente, como decía antes Sheila, nos tiene que llevar a atenuar, a aliviar, a pacificar el panorama, ¿no?, del oleaje. Tenemos que poder ver más allá y ver más profundo, y para eso tiene que haber más calma. Y esa calma solo se puede dar desde una mente congruente, desde una mente libre de remordimiento. Eso potencia esa calma, esa serenidad, esa sensación de congruencia que genera calma, potencia confianza en el proceso, potencia confianza en la práctica, potencia confianza en el resultado y nos da estabilidad en el camino. Ese es, digamos, uno de los fundamentos más importantes entonces de nuestra práctica pues eso, como en la pretensión de liberarnos y liberar a los demás del sufrimiento, tener estabilidad. Porque como decíamos antes, lo que va a pasar de entrada es que nos va a zarandear nuestros hábitos y nuestra inercia de un lado a otro, de un criterio a otro, y la gran conquista aquí, lo que marca la diferencia y lo que viene a enseñarnos el budismo, que por eso es tan extraordinariamente necesario en un momento, en nuestro momento histórico y cultural, aquí, situado aquí, como, ¿no?, en esta realidad, pues en España, en Cataluña o en el Mediterráneo o donde sea, en Occidente, ¿no?, es precisamente, viene a hablarnos del potencial que tiene nuestra mente, y para acceder a ese potencial nos da herramientas, entre ellas la capacidad de generar estabilidad, o sea, de ser fiables. De poder ser fiables para nosotras mismas, que lo que pensamos ayer, lo que pensamos ayer hoy sigue teniendo vigencia, pero también estables de cara a las demás. Ser gente fiable, de fiar, es algo que estamos perdiendo, porque es la cultura capitalista, la cultura neoliberal nos está catapultando a priorizar siempre un criterio interesado y alejado de un interés colectivo, y por lo tanto extraordinariamente de poca fiabilidad. Y esto nos va perfecto, porque así podemos hacer el puente necesario con nuestros días. O sea, no habíamos venido aquí a hablar del Bodhisattva Charyavatara del siglo VIII, ni del contexto por lo menos del Buda, pero parece que sigue sirviendo para nuestros tiempos. Así que vamos a aprovechar un diagnóstico que encontramos en un ensayo ilustrado muy divertido, muy accesible y muy claro de Liv Stromquist, No siento nada, que nos permite hablar desde un ángulo, desde el ángulo de las relaciones sexoafectivas, sentimentales, de pareja, lo que sea, de nuestra incapacidad aguda de comprometernos, ¿no?, de este problema que tenemos en nuestras sociedades, diría también en nuestras generaciones y las más jóvenes, pero no solo. Esa inconsistencia que se manifiesta tanto en las relaciones sexoafectivas. Está bastante bien este ensayo, sobre todo por la parte crítica. La parte propositiva siempre vamos un poco más flojas con las propuestas de éticas del deseo alternativas, pero en todo caso vamos a ver qué dinámica se explica para poder ver qué pasaría si Sheila entrara como ingrediente en este escenario, ¿no? Una de las dinámicas que observa es la falta de implicación emocional en las relaciones sentimentales, en especial en el caso de los hombres, que enseguida se convierte también para un modelo de desinvolucración, por decirlo de alguna manera, de las mujeres, para las mujeres también. Entonces, aquí la autora se refiere a los análisis de Eva Ilú, que describe cómo ser un hombre respetable en el siglo XIX tenía que ver con la capacidad de sentir y expresar emociones muy fuertes, hacer y cumplir promesas y comprometerte con la otra persona, ¿no? O sea, pedir matrimonio hasta la muerte, de ir ahí a convencer a la otra que dudaba y mantenía distancias, de expresar el amor fervosamente, todo eso tenía que ver con la masculinidad, pero en el momento en que la iniciativa y la capacidad de sostener
que desplegaban los hombres en todos los ámbitos de la vida, ¿no? En el hogar, pero también en el trabajo, empezaron a ser ocupados también por mujeres, desde el siglo XX sobre todo. La seguridad, el control y la afirmación masculinas se han desplazado al terreno del sexo y se han convertido en la capacidad de desapego emocional, ¿no? De sentirse independientes, de poder decir a la otra persona, bueno, hasta aquí, de mantener a la otra siempre como un elemento reemplazable, ¿no? Bueno, puede ser tú, puede ser cualquiera, de tener la autoridad de decidir qué condiciones doy a la relación, ¿no? Pues bueno, tengamos un rollo, ¿no? Que no sea, que sea abierto, que ya veremos si presentamos a los amigos, como este elemento que nos mantiene independientes y desligados de las demás. Entonces, podría ser a partir de este ámbito o del que quieras, Lama. Pero ¿por qué crees que Sheila nos debería interesar a nosotras en particular, en nuestro contexto? ¿Dónde ves que nos falta Sheila? ¿Qué resistencias hay y qué cambiaría si la estuviéramos cultivando? A ver, esto nos podría llevar mucho rato y tenemos que estar cerrando este podcast, pero o sea, es que es un gran tema. Am, Hay diferentes ángulos, efectivamente. O sea, hablando, estirando la atención y la introspección como estrategias fundamentales del cuidado de la mente, o de este compromiso. O sea, si analizamos que el compromiso tiene que ver con la capacidad de estar atento, de tener introspección, podemos ver entonces que la falta de compromiso es por falta de atención y de introspección. Dicho de otra manera, hoy en día vivimos un secuestro increíble de nuestra atención. Nuestra capacidad de generar atención está extremadamente limitada, y cuando entiendes cómo funciona este factor mental, ves que cuanta más atención involuntaria hay, menos capacidad de atención voluntaria tenemos, y estamos continuamente bombardeadas por muchos factores que intentan secuestrar nuestra atención, ¿no? Porque ahí donde está nuestra atención va nuestra energía, va pues lo que nos influencia, va la generación de un criterio, va una manera de entender la realidad, un posible sesgo, un posible filtro, un posible ángulo y narrativa, ¿no? Es decir, es así como se nos manipula, es así como ¿no? Porque al final, allá donde está nuestra atención, es donde va a ir la construcción de nuestra realidad. Si no tenemos las herramientas para generar una atención voluntaria, si no sabemos cómo generar concentración y capacidad atencional, no porque haya, digamos, mala fe, no es una cuestión intrínseca de nuestras generaciones, ni siquiera de los hombres. Es básicamente una cuestión, casi diría, o sea, psicológica o fenomenológica, o sea, de cómo entendemos. No es intelectual, ¿no? Es básicamente pues que nos olvidamos de que tenemos incapacidad de retener, tenemos incapacidad de sostener el propio propósito, aquello con lo que nos habíamos comprometido, los frutos podridos que habían dado a determinadas acciones, ¿no? O sea, hay muchísima dispersión. Y la atención lo que nos da es foco y recuerdo, ¿no? Es decir, nos permite recordar qué es lo que había en nuestra mente, ¿no? Y por lo tanto, las instrucciones, aquello con lo que te habías comprometido, y también las consecuencias de una determinada conducta que no había resultado en nada bueno, ¿no? Entonces, si tienes dispersión, eso no va contigo. Entonces, estás desconectado de los mecanismos de tu propia mente. Y ya no digo cosas más amplias como pues tener en cuenta pues los sellos de la experiencia, o aquello que como practicantes vamos a tener en cuenta, como pues la interdependencia o la impermanencia incluso. Ya como que dejas de tener en cuenta que las cosas son impermanentes y sigues proyectando permanencia, aunque ya te has llevado unos cuantos golpes, ¿no? Es esta cosa como desconectada y un poco tontorrona, un poco superficial, tiene mucho que ver con la falta de atención. Por eso es tan importante generar atención. Por eso nosotros insistimos que la puerta de entrada a todo este mundo es
empezar a muscular la atención, empezar a sentarse en el Mm, cojín mm. y generar a través de la práctica formal muscular, entrenar la atención. Y luego podríamos hablar de la capacidad introspectiva como la otra falta, o sea, no hay atención, no hay tampoco introspección, entonces podríamos decir, en la línea un poco de lo que antes apuntaba, de nos olvidamos que las cosas tienen unas determinadas consecuencias o que la cualidad de la realidad tiene que ver con la impermanencia, con la interdependencia, pero aplicado un poco más podría ser algo así como pues nuestra incapacidad de adelantarnos o de tener en cuenta nuestras propias dinámicas y tendencias, o que nos sorprenda cada vez la incomodidad ante determinadas realidades, o no tener la capacidad de tolerar determinada incomodidad y rápidamente intentar blindar una especie de comodidad superficial o de visión como estética del equilibrio y como una homeostasis siempre como que se queda en estratos extraordinariamente superficiales y no hay la capacidad de ahondar, ¿no?, en la profundidad de nuestra mente o de su arquitectura porque no tenemos la capacidad de sostenerla ni un minuto. No podemos em, sostener nada en el foco de nuestra atención y por lo tanto qué vamos a entender de verdad de nuestra mente. Entonces, a veces nos damos mucha caña y exigimos que haya como una madurez Mm, emocional y de gestión que tenemos que recordar y entender que va a ser imposible mm, que exista o solo existirá de manera estética o superficial o simplona mm, si no hay atención y no hay introspección, si no hay herramientas mm. em, propias que están en la propia mente que nos permiten desarrollar estas capacidades, desarrollar inteligencia emocional, desarrollar inteligencia interpersonal, desarrollar evidentemente inteligencia intrapersonal. O sea, esto es imposible que se dé si no hay atención, si no hay la cualidad o introspección, si no hay estas cualidades de cuidado de nuestra mente. Y no podrías estar más de acuerdo con Shantideva, que Ujú. acaba, justamente es tal cual, acaba estos capítulos dedicados a Sheila con un recordatorio que también es muy pertinente en un formato de podcast, ¿no? En un formato de intervenciones lúcidas de un maestro budista, ¿qué tal? Pero que se pueden quedar en el aire. Entonces, para ese riesgo que parece que también padecían en el siglo VIII y que también nos padecemos nosotros, dice Shantideva, todo esto ha de ponerse en práctica. ¿Qué puede lograrse con tan solo pronunciar las palabras? ¿En qué beneficiaría al enfermo leer meramente la prescripción del médico? O tú decías, ¿para qué hacer sentir mal al enfermo diciéndole que tendría que pasarle otras cosas si no está haciendo tratamiento? Pues Ujú, tampoco tendría ningún sentido. ujú. Pues para no dejar que todo esto quede en palabras, os recomendamos que completéis o que iniciéis vuestra práctica de la generosidad, de la disciplina, de la comprensión, de la amabilidad y que os deis buenas condiciones para cultivar estas actitudes que tenemos al alcance. Nosotras desde Casa Virupa intentamos ir generando buenas condiciones, haciendo cursos, retiros, enseñanzas, encuentros que vamos programando día sí y día también. Y muy pronto, como actividad de primavera, en Semana Santa, dedicaremos 4 días a la práctica intensiva de meditación, o sea, para regar nuestra atención y nuestra introspección. Y después, el último fin de semana de vacaciones, del 3 al 5 de abril, haremos una actividad abierta, gratuita, a la voluntad, con enseñanzas de Lama, con sesiones de oraciones de aspiración, meditación, diálogo, para mirar de frente la situación global, en especial la crisis climática, y responder de las enseñanzas del Dharma con mayor cuidado y lucidez. Ahí, de Y hecho, haremos el siguiente podcast en directo también para las que os apetezca o tengáis curiosidad. mm, Lo haremos de manera abierta. Tenéis más información en nuestra página web seguramente. cierto. Y para acabar, en este episodio hemos abusado del libro La práctica o el camino del Bodhisattva, el clásico Bodhisattva Charyavatara del maestro Shantideva. Hemos aprovechado la incitación de Marina Garcés en El tiempo de la promesa. Hemos mencionado el concepto de sociedad disciplinaria desplegado en el pensamiento de Michel Foucault y nos hemos apoyado en Jay Garfield y su trabajo Buddhist Ethics, así como en el ensayo ilustrado No siento nada de Liv Stromkist. Lama, en cuanto a la propuesta musical, ¿qué nos recomiendas? Pues he pensado que hay un gran músico contemporáneo, un pianista que tiene una manera de entender la música desde el cuidado de la atención y desde
digamos, la cualidad rigurosa de profundizar y no solo quedarnos ¿no? con la superficie o la gratificación que pone por delante la posibilidad de ahondar de la gratificación superficial, o que nos da la posibilidad de conectar desde diferentes ángulos con dinámicas sonoras y rítmicas que normalmente siempre pues pasaríamos por alto, o en las que no querríamos conectar demasiado, pero también lo hace de una manera que es amable, y se puede ver su disciplina, su cuidado el contraste, ¿no? De una mente que practica, porque además es practicante de meditación, en un mundo, en un panorama donde pues todo es lo explícito, ¿no? El impacto, y entonces me parece que puede ser interesante. ¿Crees que sabes a quién me puedo referir, Creo que Berta? sí. A ver, di. A ver, prueba. Nick Bars. Sí, señora. Nada más y nada menos, aparte de ser un gran amigo del proyecto Sí. personal o sea, un gran amigo personal y un gran amigo del LAC, Nick Bartz. Voy a recomendar uno de sus módulos, el módulo 58/12, como pues eso, uno de los temazos que tiene para entender cómo la práctica de la meditación, la atención y la práctica de la polirritmia pueden estar entrelazadas en una bellísima danza. Muy bien, muchas gracias. Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a todas por escuchar. Muchas gracias, Lama, una vez más. Y esperamos reencontrarnos pronto. Como diría Gloria, cuidaos y cuidad mucho. Gracias.